Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, empecemos con esta. Capítulo 1. La advertencia. La luz de la vela parpadeaba sobre el rostro de Isabelle Kennedy mientras colocaba la fuente de servir en nuestra mesa del comedor. 8 años de matrimonio, y todavía recordaba que el coq au vin era mi plato favorito. La salsa oscura como el vino brillaba bajo el candelabro, con hierbas flotando como diminutos barcos en un mar Borgoña. «Feliz aniversario, Sly», dijo, usando el apodo que solo ella tenía permitido usar. Su cabello rubio estaba recogido como a mí me gustaba, y llevaba el vestido esmeralda que le compré la Navidad pasada. Todo era perfecto. Demasiado perfecto, me daría cuenta más tarde. Huele increíble, Belle. Alcancé mi tenedor, mi boca ya haciéndose agua. Realmente te has superado esta vez. Estaba a medio camino de llevar el tenedor a mi boca cuando mi teléfono vibró. El nombre de Hassan Whitehead iluminó la pantalla. Mi ingeniero estructural principal y médico de urgencias nunca llamaba durante la cena a menos que fuera urgente. Debería contestar, dije a modo de disculpa. La sonrisa de Isabelle se tensó solo una fracción. ¿No puede esperar? Es nuestro aniversario. Es Hassan. Sabes que no llamaría a menos que. Contéstale en la mesa entonces, dijo, su voz tenía un filo que me hizo dudar. No dejes que se te enfríe la comida. Contesté. La voz de Hassan llegó, baja y controlada. El mismo tono que había usado 5 años atrás cuando me dijo que había un daño estructural en el edificio Whitmore que podría matar a alguien si no evacuábamos inmediatamente. Sylvester, estoy fuera de tu casa. Necesito que salgas ahora mismo. No comas nada. Actúa con total normalidad. Se me heló la sangre. Hassan vivía a 40 minutos en Riverside. ¿Qué está pasando? No por teléfono. Dile a Isabelle que surgió algo con la renovación de Ashford. Haz que suene creíble. Sal ahora. Miré a Isabelle, que me observaba con una intensidad que de repente se sintió extraña. ¿Cuánto tiempo llevabas mirándome así? La obra de Ashford, dije, poniéndome de pie. Aparentemente, hay un problema con la inspección de los cimientos. Hassan dice que tenemos que encargarnos esta noche o perderemos la ventana del permiso. Esta noche, la voz de Isabelle se elevó. ¿En nuestro aniversario? Lo siento, Belle. ¿Sabes cómo son estas propiedades históricas? La ciudad nos presiona por todo. Agarré mi chaqueta de la silla. Volveré en 1 hora. Podemos recalentar todo. Sly, lo prometo. 1 hora. Me incliné para besar su mejilla. Giró la cara en el último segundo, y mis labios rozaron su mandíbula en su lugar. Su piel estaba fría. El coche de Hassan estaba aparcado a 3 casas de distancia, con el motor en marcha. Era un hombre negro alto, de unos 50 años, con hebras plateadas en su pelo corto. Su antigua carrera médica era evidente en sus movimientos metódicos y cuidadosos. En el momento en que entré, se alejó del bordillo. ¿Qué diablos está pasando?, exigí. Esa comida que tu esposa cocinó. ¿Qué contenía? Coq au vin. Pollo, vino, champiñones, cebollas. ¿Por qué? Los champiñones eran de un marrón claro, casi color crema con un ligero tinte amarillento. Pensé. Sí. Dijo que los consiguió en ese mercado especializado del centro. Hassan, me estás asustando. Estaba dejando esos planos revisados para el proyecto Calvel. Tu ventana estaba abierta. Pude ver tu comedor desde la calle. Vi los champiñones en tu plato. Sylvester, esos no eran champiñones normales. Son ángeles destructores. Amanita virosa, uno de los hongos más letales del planeta. El mundo se inclinó. Eso es imposible. Belle no. Vamos al County General. Ya he llamado. La doctora Megan Gibson nos está esperando. Es la mejor toxicóloga del estado. Me miró, con la mandíbula apretada. ¿Comiste algo? No. Llamaste justo a tiempo. Mi mano temblaba. Hassan, tiene que haber un error. Quizás simplemente agarró los champiñones equivocados por accidente.
Los ángeles destructores no crecen en California, Sly. No se venden en ningún mercado. Alguien tendría que pedirlos específicamente, y sabrían exactamente lo que estaban comprando. Giró hacia la autopista, acelerando. ¿Cómo te has sentido últimamente? Náuseas, calambres estomacales, diarrea. He tenido algunos problemas estomacales las últimas semanas. Pensé que era estrés por los proyectos. Las piezas encajaban en mi mente, cada una más horrible que la anterior. Oh, Dios, ha estado haciéndome comidas especiales. Dijo que quería ayudarme a comer más sano. El envenenamiento por ángel destructor tiene 3 etapas. Primera etapa, los síntomas aparecen de 6 a 12 horas después de la ingestión. Vómitos, diarrea, calambres. Segunda etapa, un periodo de falsa recuperación que dura 1 o 2 días. La víctima se siente mejor, piensa que solo tuvo una intoxicación alimentaria. Tercera etapa, insuficiencia hepática y renal. La muerte sigue en 1 semana. Los nudillos de Hassan estaban blancos sobre el volante. Si alguien quisiera cometer el asesinato perfecto, sería este. Parece exactamente una insuficiencia orgánica natural. El County General apareció adelante, su bahía de emergencias iluminada como un faro. Hassan se detuvo directamente en la entrada, donde una mujer con bata blanca esperaba con 2 enfermeras y una silla de ruedas. ¿Sr. Kennedy? Soy la doctora Gibson. Entremos. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de extracciones de sangre, vías intravenosas y terapia de quelación. ¿La doctora? Gibson era una mujer de unos 40 años con ojos agudos y cabello castaño rojizo recogido en una práctica cola de caballo. Trabajaba con la eficiencia de alguien que había visto demasiados casos de envenenamiento. Sus enzimas hepáticas están elevadas, dijo, mostrando mis análisis de sangre en un monitor. No críticamente, pero lo suficiente para mostrar exposición. Si Hassan tiene razón sobre que esto es un envenenamiento gradual durante semanas, se interrumpió, su expresión sombría. ¿Puede probar que fueron ángeles destructores?, pregunté. Estamos realizando un panel toxicológico completo, incluyendo un cribado de amatoxinas. Los resultados tardarán 48 horas. Me estudió con una evaluación clínica. Señor Kennedy, tengo que preguntar, ¿hay alguna razón por la que alguien quisiera hacerle daño? Pensé en la cara de Isabelle cuando me levanté para irme. Ese destello de algo en sus ojos que había descartado como decepción, pero que ahora reconocía como ira. Cálculo. No lo sé, mentí. Pero eso no era cierto. En los últimos 3 meses, todo había cambiado. Y todo empezó con lo que encontré escondido en las paredes de la mansión Ashford. Capítulo 2. El descubrimiento 3 meses antes, había sido más feliz que nunca en mi vida. La renovación de Ashford era el proyecto de mis sueños, una mansión de los años 20 diseñada por el legendario arquitecto Julian Hawthorne, uno de los últimos de sus edificios aún en pie. Los propietarios, una pareja de ancianos llamados Rogelio y Della Sin, habían contratado a mi empresa específicamente por mi reputación de restauración histórica auténtica. Me había criado en una familia de constructores. Mi padre había sido un contratista que trabajaba en desarrollos modernos, todo casas hechas en serie y márgenes de beneficio maximizados. Quería que me uniera a su empresa, que me hiciera cargo del negocio familiar. En cambio, obtuve mi título de arquitecto y me especialicé en preservación histórica. No nos hablamos durante 5 años por eso. Para cuando llamó para hacer las paces, yo tenía 30 años y finalmente me estaba haciendo un nombre. Murió de un ataque al corazón 2 semanas después, antes de que pudiéramos reunirnos. Eso fue hace 4 años. Algunos días todavía buscaba mi teléfono para llamarlo, para contarle sobre un detalle de construcción original particularmente ingenioso que había encontrado, antes de recordar. Isabelle había sido mi ancla en todo eso. Nos conocimos en la inauguración de una galería. Ella era curadora de arte, yo estaba allí tratando de hacer contactos. Me hizo reír con sus agudas observaciones sobre la multitud pretenciosa. 6 meses después, le propuse matrimonio. Dijo que sí sin dudarlo. Los primeros años fueron buenos. Geniales, incluso. Ella apoyó mi carrera, y yo apoyé la suya. Compramos una casa en Mission Hills. Adoptamos un perro llamado Maverick.
Planeamos formar una familia después de que yo estableciera mi empresa. Luego vino el proyecto Ashford. Estaba trabajando en un estudio del segundo piso, quitando con cuidado el yeso dañado por el agua, cuando lo encontré. La pared tenía un espacio hueco que no estaba en ninguno de los planos. Lo abrí con cuidado, esperando encontrar aislamiento o cableado antiguo. En cambio, encontré una caja de metal que contenía papeles enrollados envueltos en tela protectora. Los documentos estaban impecables, dibujos arquitectónicos originales del propio Julian Hawthorne, bocetos y planos de edificios que nunca se construyeron. Debajo de ellos había un diario de cuero lleno de sus notas manuscritas y una colección de joyas que habían pertenecido a su esposa, incluido un anillo con un diamante azul del tamaño de la uña de mi pulgar. Me quedé allí, en el polvoriento estudio, sosteniendo tesoros por valor de millones, y mi primer pensamiento fue, esto lo cambia todo. Debería haber sido más cuidadoso con a quien se lo contaba. Esa noche, llegué a casa eléctrico de emoción. Isabelle estaba en la cocina, y le conté toda la historia. Escuchó con creciente intensidad, sus ojos brillantes. ¿Cuánto valdrían?, preguntó. Siendo conservador, solo los documentos podrían venderse por 2 o 3 millones a un coleccionista adecuado. Las joyas probablemente valen otro millón, pero el verdadero valor está en lo que esto significa para la historia de la arquitectura. ¿Quién más sabe de esto? La pregunta me tomó por sorpresa. Solo tú y los Sin. Los llamé inmediatamente. Podrían venderlo todo, dijo Isabelle lentamente. Convertirse en millonarios de la noche a la mañana. Ese es su derecho. Espero convencerlos de que donen los papeles a una institución. La Fundación Hawthorne. Tú lo encontraste, Sly. ¿Eso no cuenta para algo? Me reí, sin entender todavía. Obtendré reconocimiento. Quizás una comisión de hallazgo. No es por eso que hago este trabajo, Bell. Se trata de preservar la historia. Me besó entonces. Me dijo que estaba orgullosa de mí. Le creí. Lo que no sabía era que ella ya había empezado a planear. 2 semanas después de mi descubrimiento, Isabelle llegó a casa hablando de haber conocido a alguien interesante en un evento de galería. Brenton Garrett, un anticuario especializado en salvamento arquitectónico y artefactos históricos. Pensó que debería conocerlo, quizás discutir el hallazgo de Hawthorne. Tiene conexiones con coleccionistas de todo el mundo, dijo. Podría ayudar a los Sin a obtener el mejor precio si deciden vender. Debería haber cuestionado por qué mi esposa estaba de repente tan interesada en monetizar un descubrimiento histórico. Debería haberme preguntado por qué mencionó a Brenton Garrett 3 veces más esa semana. Lo conocí hace un mes. Brenton era un hombre de unos 40 y tantos con el tipo de encanto pulido que me crispaba los nervios, dientes demasiado blancos, pelo demasiado perfecto, un apretón de manos demasiado firme. Llevaba un traje caro y conducía un Jaguar que probablemente costaba más que mi casa. Nos reunimos en un bar de vinos del centro. Isabelle insistió en venir. El hallazgo de Hawthorne, dijo Brenton, agitando su vino. Isabelle me mostró las fotos que tomaste. Extraordinario. Julian Hawthorne era un genio adelantado a su tiempo. Los Sin todavía están decidiendo qué hacer con todo, dije. Por supuesto, por supuesto. Pero cuando estén listos, tengo clientes que pagarían precios premium. Coleccionistas privados que atesorarían estas piezas. Se inclinó hacia adelante. Estoy hablando de 8, quizás 10 millones por la colección completa. Eso es sustancialmente más que mi estimación. Lo admito. El mercado de Hawthorne ha explotado en el último año. Hay un comprador en Dubái que ha estado buscando dibujos originales de Hawthorne para su museo. Otro en Suiza que colecciona joyas arquitectónicas. La sonrisa de Brenton era practicada, profesional. Podría arreglar una venta muy lucrativa. Mi comisión sería del 15%. Le pasaré su información a los Sin. Después de que se fue, Isabelle estaba vibrante, más animada de lo que la había visto en meses. Es perfecto, ¿verdad? ¿Oíste lo que dijo? 10 millones. No es mi dinero, Bell. Pero podrías negociar una comisión de hallazgo. Al menos un 10%. Eso es $1 millón, Sly.
Finalmente podríamos formar nuestra familia, comprar esa casa más grande de la que hablamos. ¿Cuándo te interesaste tanto por el dinero?, pregunté, genuinamente confundido. Algo parpadeó en su rostro. Solo quiero que estemos seguros. ¿Es eso tan malo? Ahora, sentado en un hospital con Hassan haciendo vigilia en la silla junto a mi cama, lo entendí. No estaba interesada en nuestra seguridad. Estaba interesada en conseguir el dinero por cualquier medio necesario. Mi teléfono vibró. Apareció el nombre de Isabelle. No contestes, dijo Hassan. Contesté de todos modos. Bel. ¿Dónde estás? Dijiste 1 hora. Han pasado 3. Su voz tenía un filo de pánico que nunca antes había oído. Sly, ¿qué está pasando? El problema de los cimientos era peor de lo que pensábamos. Todavía estoy en la obra con Hassan. La mentira salió fácil. Lo siento. Estaré en casa pronto. Tu comida está arruinada. Mañana tendremos una cena de aniversario como es debido. ¿Lo prometo? Una larga pausa. Está bien. Te quiero. Yo también te quiero. Colgué y miré a Hassan. Ella sabe que algo va mal. Bien, dijo sombríamente. Que sufra. La doctora Gibson regresó con resultados preliminares. Los análisis de sangre muestran niveles elevados de amatoxinas. No lo suficiente para ser fatal de inmediato, pero consistente con un envenenamiento a bajas dosis durante varias semanas. Acercó una silla. Señor Kennedy, necesita ir a la policía. Primero necesito pruebas. Pruebas reales que se sostengan. Me senté más derecho, ignorando el tirón de la vía intravenosa en mi brazo. ¿Puedes seguir analizando mi sangre? ¿Documentar todo? Sí, pero... Deme 2 semanas. Necesito entender qué está pasando realmente. ¿Quién está involucrado? ¿Por qué? Miré a Hassan. Necesito saberlo todo antes de hacer mi movimiento. Hassan asintió lentamente. Entonces empezamos a investigar. Pero Sylvester, no puedes volver a casa. No esta noche. Tengo que hacerlo. Si no lo hago, sabrá que la he descubierto. Me quité la vía intravenosa yo mismo, haciendo que la doctora Gibson hiciera una mueca. No comeré nada que me dé. Pediré comida para llevar, comeré de recipientes sellados. Pero necesito actuar con normalidad mientras resuelvo esto. Esto es increíblemente peligroso, advirtió la doctora Gibson. ¿Y que mi esposa intente asesinarme no lo es? Me puse de pie, estabilizándome. Pero cometió un error crítico. Me subestimó, y ahora es mi turno de jugar. Capítulo 3. La aventura. Pasé la siguiente semana viviendo una doble vida. En casa, era el esposo amoroso, disculpándome por haberme perdido nuestra cena de aniversario. Isabelle también interpretó su papel, todo preocupación y afecto. Pero ahora la observaba con nuevos ojos, viendo la actuación por lo que era. Había empezado a sugerir comidas de nuevo. Haré tu pasta favorita esta noche. ¿Qué tal si te cocino un buen desayuno? Cada oferta me ponía la piel de gallina. Declinaba educadamente, alegando que mi estómago todavía me molestaba. Creo que cogí un bicho en una de las obras. Todo me da náuseas. Deberías ver a un médico, decía, sus ojos un poco demasiado brillantes. Es solo algo estomacal. ¿Pasará? La ironía era sofocante. Mientras Isabelle estaba en el trabajo, registré nuestra casa. Me había convertido en un extraño en mi propio hogar, revolviendo cajones y armarios, buscando pruebas. La encontré en su coche, un teléfono desechable escondido en la guantera. Los mensajes de texto me hicieron hervir la sangre. ¿Brenton, lo comió? Isabelle, estaba a punto pero lo llamaron del trabajo. Hassan apareció en el peor momento posible. Brenton, eso es un problema. Hassan era médico. Si sospecha algo. Isabelle, no lo hace. Lo intentaré de nuevo mañana. Brenton, se nos acaba el tiempo. Los Sin están hablando con la Fundación Hawthorne. Una vez que donen esos documentos, perdemos nuestra oportunidad.
Isabelle, lo sé. Una vez que Sly se haya ido, heredo todo, incluidos sus derechos a una comisión de hallazgo y cualquier reclamación sobre la colección. Entonces podrás acercarte a los Sin como mi representante. Brenton, y lo dividimos todo 60/40. Isabelle, 50/50. Lo acordamos. Brenton, bien. Pero esto tiene que suceder pronto. Mi comprador en Dubái no esperará para siempre. Fotografié cada mensaje, mis manos temblando de rabia. También había mensajes más antiguos, que se remontaban a meses antes de que yo encontrara la colección Hawthorne. La aventura había comenzado mucho antes del envenenamiento. Isabelle, estoy tan cansada de fingir. ¿Cuándo podremos estar juntos de verdad? Brenton, pronto, querida. ¿Pronto? Isabelle, últimamente es tan aburrido. Todo de lo que habla es de integridad histórica y preservación. No entiende el dinero como tú. Brenton, algunos hombres están destinados a ser soñadores. Otros están destinados a ser ricos. Volví a poner el teléfono exactamente donde lo encontré y me senté en mi coche durante 20 minutos tratando de controlar mi respiración. Hassan llamó. He investigado un poco sobre Brenton Garrett. No te va a gustar lo que encontré. Dime. Ha sido investigado 3 veces por fraude. Una por vender antigüedades falsificadas, otra por fraude de seguros, y otra por convencer a un cliente anciano de vender reliquias familiares de valor incalculable por una fracción de su valor. Sin condenas. Es bueno cubriendo sus huellas. Hassan hizo una pausa. Hay algo más. Una mujer llamada Joan Neguyat presentó una orden de alejamiento contra él hace 2 años. Afirmó que la sedujo para acceder a la colección de arte de su padre fallecido. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, intentó echarse atrás. Él la amenazó. ¿Qué pasó? La colección se quemó misteriosamente en un incendio de un almacén. La compañía de seguros pagó, pero sospecharon de incendio provocado. No pudieron probar nada. Mi mente iba a toda velocidad. Lo ha hecho antes. Varias veces, según mi fuente. Se dirige a personas con activos valiosos, los manipula a ellos o a alguien cercano a ellos, y luego extrae el máximo beneficio. La voz de Hassan se endureció. Sylvester, este hombre es peligroso, y tu esposa está trabajando con él. Necesito saberlo todo. Sus socios, sus compradores, sus métodos. ¿Puedes seguir investigando? Ya estoy en ello. Pero también voy a llamar a mi primo, Jared Howard. Es abogado defensor. Necesitas protección legal. Aún no hay abogados. Ni policía. Una vez que los involucre, pierdo el control de cómo se desarrolla esto. Agarré el volante. Quiero que paguen, Hassan. Ambos. No solo con tiempo en la cárcel. Quiero que lo pierdan todo, de la misma manera que intentaron hacerme perderlo todo a mí. La venganza es un juego peligroso. También lo es el asesinato. Arranqué el coche. Sigue investigando. Necesito saber qué planea Brenton, quiénes son sus compradores, todo. Y Hassan, gracias. Me salvaste la vida. Gracias por contratarme hace 5 años cuando nadie más le daría una oportunidad a un exmédico convertido en ingeniero. Su voz se suavizó. Saldremos de esta. Pero por favor, ten cuidado. Esa noche, yacía en la cama junto a Isabelle, observándola dormir. Su rostro estaba en paz, hermoso a la luz de la luna que se filtraba por las cortinas. Había amado a esta mujer. Planeado un futuro con ella. Y ella había estado planeando matarme. ¿Cuánto tiempo llevabas envenenándome? Semanas. La doctora Gibson dijo que los problemas estomacales habían comenzado en la época en que encontré la colección Hawthorne. Había sido metódica, paciente, dejando que el veneno se acumulara lentamente en mi sistema para que pareciera una insuficiencia orgánica natural. Si Hassan no hubiera visto esos champiñones, estaría muerto en 1 semana, quizás 2. Me levanté de la cama y fui a mi despacho en casa. Los documentos de Hawthorne estaban guardados en una caja fuerte climatizada en la mansión de los Sin, pero tenía escaneos de alta resolución de todo en mi portátil.
Estudié los dibujos arquitectónicos de Julian Hawthorne con nuevos ojos, buscando algo que pudiera haberme perdido. El genio de sus diseños no estaba solo en su belleza, estaba en sus características ocultas. Habitaciones secretas, pasadizos ocultos, trucos estructurales que hacían que sus edificios parecieran desafiar la física. Y entonces lo vi. Uno de los diseños no construidos, un espacio de galería privada, tenía algo extraordinario en sus planos. Una característica que Hawthorne había diseñado pero nunca implementado, algo que requería un conocimiento específico de ingeniería estructural y materiales para ejecutar correctamente. Algo que yo podía construir. Una sonrisa se extendió por mi rostro mientras un plan comenzaba a formarse. Brenton Garrett pensaba que él era la araña en esta tela, manipulando a todos a su alrededor. Isabelle pensaba que había cometido el asesinato perfecto. No tenían idea de lo que un arquitecto de restauración podía hacer con la motivación y el conocimiento adecuados. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. Planes dentro de planes. Una trampa disfrazada de oportunidad. Necesitaría ayuda. Hassan, ciertamente, quizás los sin si podía confiar en ellos. Y necesitaría moverme rápido antes de que Isabelle y Brenton sospecharan que sabía la verdad. Pero, sobre todo, necesitaría seguir vivo el tiempo suficiente para verlo terminado. Afuera, un coche pasó lentamente por nuestra casa. Observé por la ventana cómo se detenía un momento antes de continuar. Probablemente nada. Pero en mi nueva realidad paranoica, todo se sentía como una amenaza. Guardé mis notas en un archivo protegido con contraseña y apagué el portátil. Mañana, comenzaría el verdadero trabajo. Mañana, comenzaría a construir mi venganza. Capítulo 4. La actuación. El despacho de la doctora Gibson se había convertido en mi santuario secreto. 2 veces por semana, me escapaba de las obras, alegando reuniones con clientes, y Hassan me llevaba al County General para la terapia de quelación y el monitoreo de sangre. Tus niveles están bajando, dijo la doctora Gibson, revisando mis últimos resultados. Las amatoxinas están desapareciendo de tu sistema, pero has sufrido algo de daño hepático. A largo plazo, deberías estar bien. Pero Sylvester, no puedes seguir jugando a este juego mucho más tiempo. Solo necesito 2 semanas más. Quizás 3. Ella negó con la cabeza. Cada día que estás en esa casa es un riesgo. ¿Y si intenta algo más directo? No lo hará. El envenenamiento lento era perfecto para su plan. Indetectable, parece natural. Si muero repentinamente de forma violenta o sospechosa, pierde su herencia. El seguro de vida no paga por asesinato. Había pasado horas investigando los ángulos legales. Necesita que muera de causas naturales. Estás asumiendo que es racional. Lo es. Eso es lo que la hace peligrosa. Miré mi reloj. Tengo que irme. Hassan y yo nos reunimos con Rogelio Sinoy. Los Sin se habían convertido en aliados involuntarios en mi plan. Rogelio era un profesor de arquitectura jubilado de 72 años. Su esposa, Della, era una excuradora de galería. Habían comprado la mansión Ashford hace 5 años como un proyecto de jubilación, planeando restaurarla a su gloria original. Me había acercado a ellos durante los meses de renovación. Rogelio compartía historias de edificios históricos mientras tomábamos café y yo trabajaba, y Della traía samosas caseras que me recordaban a la abuela que había perdido hace años. Cuando encontré la colección Hawthorne, su primer instinto había sido donarlo todo a un museo. Esto pertenece a la historia, había dicho Rogelio firmemente. Pero los había convencido de esperar. Déjenme autenticar todo primero. Asegurarnos de que entendemos el alcance completo de lo que tenemos. Luego pueden tomar una decisión informada. Habían aceptado. La colección permanecía encerrada en su caja fuerte, su existencia conocida solo por nosotros 3, Hassan, y desafortunadamente, Isabelle y Brenton. Hassan y yo llegamos a la mansión justo antes del mediodía. Rogelio nos recibió en la puerta, sus ojos agudos detrás de gafas de montura metálica. Sylvester, Hassan, entren, entren. Nos condujo al estudio donde había hecho el descubrimiento. Las paredes estaban ahora completamente restauradas, el yeso original reluciente. Della ha preparado té.
Insiste en que prueben su nueva receta de galletas de cardamomo. Nos acomodamos en las sillas de cuero que Rogelio había traído de la India. El estudio era mi habitación favorita de la casa, estanterías del suelo al techo, un enorme escritorio de roble y un ventanal con vistas a los jardines que Della cuidaba con esmero. Necesito decirles algo, comencé, sobre la colección Hawthorne. Les expliqué todo, el envenenamiento, la traición de Isabelle, el historial criminal de Brenton Garrett, el plan para robar o manipular la venta de la colección para beneficio personal. El rostro de Rogelio se ensombreció. Della, que se unió a nosotros a mitad de camino, se llevó la mano a la boca. Esa mujer, susurró Della. Vino aquí la semana pasada, dijo que quería ver la casa, que habías mencionado lo hermosa que era. Le di un recorrido. Se me heló la sangre. Estuvo aquí. Le mostré todo, continuó Della, la culpa tiñendo su voz, incluido donde guardamos la caja fuerte. Oh, Sylvester, lo siento mucho. No lo sabía. No es tu culpa. Me obligué a mantener la calma. Preguntó por la colección. Parecía muy interesada en su valor. Preguntó si habíamos considerado vender. Rogelio se levantó, paseando. Le dije que íbamos a donar todo a la Fundación Hawthorne. ¿Pareció decepcionada? ¿Cuándo se supone que deben transferir la colección?, preguntó Hassan. El próximo mes. Van a enviar representantes para autenticar y transportar todo. Perfecto. Me incliné hacia adelante. Tengo un plan, pero necesito su ayuda, y podría complicarse. Rogelio se sentó de nuevo, su expresión endureciéndose. Esa colección vale millones, y alguien está tratando de asesinar a mi arquitecto por ella. Dinos qué necesitas. Saqué mi portátil y abrí el archivo que había estado construyendo. Julian Hawthorne era famoso por sus habitaciones ocultas y trucos arquitectónicos ingeniosos. Uno de sus diseños no construidos incluía una característica particularmente ingeniosa, un espacio de galería con compartimentos de almacenamiento ocultos construidos en la propia estructura de las paredes. Les mostré los planos que había estado estudiando. Esta habitación en la que estamos sentados estaba destinada a ser esa galería. Hawthorne se quedó sin fondos antes de poder completar el diseño, pero los huesos estructurales están aquí. Con algunas modificaciones, puedo construir lo que él pretendía. Hassan lo captó de inmediato. ¿Quieres crear una trampa? No solo una trampa. Una demostración. Abrí otro archivo, mis planos detallados. Esto es lo que propongo. Dejamos que Brenton e Isabelle piensen que van a robar la colección. Creamos una oportunidad que parece perfecta, pero cuando hagan su movimiento, documentamos todo. Y lo hacemos de una manera que los destruya a ambos, financiera, legal y públicamente. ¿Cómo?, preguntó Della. Dándoles exactamente lo que quieren y haciendo que se destruyan a sí mismos tratando de conseguirlo. Pasé la siguiente hora delineando mi plan. Era arriesgado, complejo y requería una sincronización perfecta. Pero si funcionaba, Brenton e Isabelle no solo irían a la cárcel. Lo perderían todo, sus reputaciones, su libertad y cualquier posibilidad de beneficiarse de su plan. Rogelio escuchó atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando. Cuando terminé, miró a su esposa. Una comunicación silenciosa pasó entre ellos. Estamos dentro, dijo finalmente. Pero Sylvester, debes prometerme algo. Tu seguridad es lo primero. Si en algún momento esto se vuelve demasiado peligroso, paramos. De acuerdo. Y cuando esto termine, me dejarás escribir sobre lo que pasó. La verdad sobre la colección, el intento de robo, todo. Rogelio sonrió sombríamente. Puede que esté jubilado, pero todavía tengo conexiones en el mundo académico. La reputación de Brenton Garrett será polvo para cuando termine. Durante los siguientes 10 días, viví 2 vidas con creciente dificultad. En casa, interpreté al esposo que enfermaba lentamente. Me cansaba más, me quejaba de dolores de cabeza, descuidaba un poco mi apariencia. Isabelle me observaba con esos ojos calculadores, probablemente preguntándose por qué no empeoraba más rápido. Había dejado de intentar cocinar para mí después de que rechacé 5 comidas seguidas. En cambio, se había vuelto más insistente en que viera a un médico.
Te ves terrible, Sly, dijo una mañana, su voz perfectamente calibrada para sonar preocupada. Esto ha durado demasiado. Déjame hacerte una cita. No, estoy bien, mentí. Solo dame unos días más. Creo que finalmente estoy mejorando. En el trabajo, era un hombre poseído. Hassan y yo trabajamos 16 horas al día en la mansión Ashford, reconstruyendo el estudio según el diseño original de Hawthorne. Instalamos cámaras ocultas, equipos de grabación ocultos y construimos la trampa estructural que había diseñado. La moldura del techo de la habitación ahora contenía sensores de presión. La estantería tenía un fondo falso que conducía a un espacio oculto. El suelo tenía compartimentos que se podían sellar desde el exterior. Y la pieza central, la caja fuerte donde se guardaba la colección Hawthorne, tenía una sorpresa especial incorporada en su mecanismo de cierre. Esto es brillante, dijo Hassan, probando los controles electrónicos. Hawthorne estaría orgulloso. Esperemos que funcione. También involucramos a otras 2 personas. Jared Howard, el primo de Hassan, aceptó observar todo desde un punto de vista legal. Y Megan Gibson proporcionó testimonio médico sobre el envenenamiento. Ambos firmaron acuerdos de confidencialidad y acordaron servir como testigos cuando llegara el momento. Mientras tanto, comencé a dejarle migas de pan a Isabelle. Dejé accidentalmente documentos en el escritorio de mi oficina sobre la recogida planeada por la Fundación Hawthorne. Le mencioné a Isabelle que los Sin estarían fuera de la ciudad durante una semana visitando a su hija en San Francisco, dejando la casa vacía excepto por el sistema de seguridad. ¿Confían en ti con toda la casa?, preguntó Isabelle con demasiada naturalidad. Tengo los códigos de seguridad y las llaves. Estaré revisando la casa a diario mientras estén fuera. Bostecé, fingiendo agotamiento. Aunque, sinceramente, estoy tan cansado últimamente que podría ir solo cada 2 días. Esa noche, la oí en su teléfono desechable en el garaje. Había plantado un dispositivo de escucha semanas antes. Me dijo que se van de la ciudad, susurró Isabelle. La próxima semana. La colección estará allí con seguridad mínima. La voz de Brenton llegó, diminuta pero clara. La fundación recoge todo en 3 semanas. Esta es nuestra ventana. Sly. ¿Qué pasa con él? Dijiste que está empeorando. No lo suficientemente rápido. Todavía está funcional, y tiene los códigos de seguridad. Entonces haremos que nos los dé. La voz de Brenton se volvió fría. De una forma u otra. Sentí la amenaza como un golpe físico. Se estaban desesperando. A la mañana siguiente, llamé a Hassan. Necesitamos adelantar el cronograma. Creo que están planeando algo más directo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Los Sin se van a San Francisco en 4 días. Es entonces cuando Brenton e Isabelle harán su movimiento. Miré los planos extendidos en mi oficina. Necesitamos tener todo listo para entonces. Entonces trabajaremos sin descanso. Durante 3 días, Hassan y yo apenas dormimos. Terminamos las modificaciones del estudio, probamos cada sistema y ensayamos el plan una docena de veces. Jared Howard configuró un monitoreo remoto para poder observar todo legalmente. La doctora Gibson preparó su testimonio médico. Los Sin interpretaron su papel a la perfección. Hablaron en voz alta sobre su viaje frente a sus vecinos. Se aseguraron de que Isabelle supiera que dejaban su posesión más preciada, la colección Hawthorne, protegida solo por un sistema de seguridad. El día antes de que se supiera que se iban, llegué a casa y encontré a Isabelle de un humor inusualmente bueno. Hice tu favorito esta noche, anunció. Coca Ubin de verdad. Sé que la cena de aniversario se arruinó, pero pensé que podríamos tener una segunda oportunidad. Miré el plato en la mesa, los champiñones de color crema flotando en la salsa oscura. Bell, no puedo. Mi estómago. Por favor. Se acercó a mí, pasando su mano por mi brazo. Te extraño. Nos extraño. Solo unos pocos bocados. Este era. Su último intento antes de pasar al plan B. Está bien, dije, mi corazón latiendo con fuerza. Solo un poco. Su sonrisa fue radiante, triunfante.
Me senté a la mesa, levanté mi tenedor y llevé la comida hacia mi boca mientras Isabelle observaba con una intensidad apenas disimulada. Luego dejé caer el tenedor, agarrándome el estómago. Lo siento. No puedo. Creo que voy a vomitar. Corrí al baño y me quedé allí durante 20 minutos, escuchando a Isabelle moverse por la casa. Cuando salí, la comida había sido retirada. Estoy preocupada por ti, dijo. Realmente preocupada. Quizás deberías ir al hospital. Después de que termine este proyecto. Solo unos días más. Le toqué la cara, dejando que viera el amor que solía sentir. Te lo prometo, Belle. Solo unos días más. Me besó suavemente. Está bien. Unos días más. Me fui a la cama esa noche sabiendo que todo estaba a punto de llegar a un punto crítico. La trampa estaba puesta. Los jugadores estaban en posición. Ahora solo teníamos que esperar a que cayeran en ella. Capítulo 5. La revelación. Los Sin se fueron a San Francisco el jueves por la mañana temprano. Observé desde mi coche cómo cargaban su equipaje, asegurándome de que los vecinos los vieran irse. Rogelio me saludó conspicuamente. Recuerda, revisa la casa todos los días, gritó, lo suficientemente alto como para que cualquiera que escuchara lo oyera. Lo haré, respondí. Della me abrazó antes de subir al coche. Cuídate, susurró. Y haz que paguen. Se fueron, pero no iban a San Francisco. Se registraban en un hotel a 30 millas de distancia bajo nombres falsos, esperando mi llamada. Fui a trabajar a mi oficina, asegurándome de estar visible, manteniendo mi rutina normal. Hassan y yo teníamos una reunión legítima con clientes sobre la renovación de Calvel. Todo tenía que parecer normal, pero mi teléfono estaba conectado a las cámaras de seguridad de la mansión Ashford. Cada ángulo del estudio estaba cubierto. En el momento en que alguien activara los sensores de movimiento, lo sabría. A las 2:47 de la tarde, mi teléfono vibró. Movimiento detectado en el estudio. Está sucediendo, le dije a Hassan. Estábamos en el coche de Hassan en cuestión de minutos, conduciendo hacia la mansión. Jared Howard ya estaba monitoreando la transmisión de forma remota, grabando todo como evidencia. La doctora Gibson estaba de guardia con la policía, esperando mi señal. En la pantalla de mi teléfono, vi a Brenton Garrett y a mi esposa entrar en el estudio. Habían entrado por una ventana, cosa de aficionados. El sistema de seguridad estaba diseñado para alertar a la policía, pero había desactivado esa función. Los quería dentro. Quería que se comprometieran con el crimen. Brenton fue directamente a la caja fuerte. Claramente había hecho su investigación, tenía equipo profesional para forzar cajas fuertes. Esto va a llevar unos minutos, murmuró. Isabelle paseaba, nerviosa. ¿Estás seguro de que Sly no vendrá? Dijiste que apenas está funcional. Probablemente durmiendo por lo que le diste. Brenton no levantó la vista de su trabajo. Relájate. Entraremos y saldremos en 20 minutos. ¿Y si la Fundación Hawthorne descubre que la colección fue robada? No lo harán. Vamos a simular que fue un robo profesional. El seguro de los Sin pagará. La fundación pensará que la colección fue destruida o perdida. Brenton sonrió. Y nosotros estaremos vendiendo las piezas reales a mi comprador en Dubái por $10 millones. 5 millones cada uno, dijo Isabelle. Después de los gastos, es más como 4.5. Pero sí. La caja fuerte hizo clic. ¿Lo tengo? Abrió la puerta y ambos miraron el contenido. Los documentos de Hawthorne estaban allí, cuidadosamente conservados en carpetas de archivo. El joyero estaba a su lado, brillando con la luz de la tarde que entraba por el ventanal. Dios mío, suspiró Isabelle. Realmente está aquí. Ayúdame a empacarlo, ordenó Brenton. Trabajaron rápidamente, transfiriendo todo a un maletín protector que Brenton había traído. Eran profesionales en esto, moviéndose con eficiencia practicada. Lo que no sabían era que cada artículo que tocaban había sido marcado con polvo UV. Cada documento había sido fotografiado y autenticado por la Fundación Hawthorne semanas atrás.
La colección real ya estaba guardada de forma segura en la bóveda de un museo. Lo que estaban robando era una réplica perfecta que yo había mandado a hacer. Me había costado $40.000, la mayoría de mis ahorros, pero valdría cada centavo. Hassan y yo llegamos a la mansión justo cuando estaban terminando. Espera, le dije a Hassan. Deja que lleguen a su coche. Vimos a Brenton e Isabelle salir por la ventana, corriendo hacia un SUV negro estacionado calle abajo. Cargaron el maletín en el maletero, ambos riendo, borrachos de éxito. Luego Brenton agarró a Isabelle y la besó con fuerza. Ella se derritió en sus brazos, y sentí un extraño desapego. Una vez había amado a esta mujer. Ahora era solo otro problema que resolver. Se van, dijo Hassan. Bien. Deja que piensen que se salieron con la suya. Saqué mi teléfono. Ahora pasamos a la fase 2. Llamé a Isabelle. Contestó al tercer timbrazo, un poco sin aliento. Sly. ¿Qué pasa, Belle? Estoy en la oficina, pero me siento muy mal. Peor que antes. ¿Puedes venir a buscarme? No creo que deba conducir. Una pausa. Casi podía oírla pensar, calcular. Por supuesto, cariño. Estaré allí en 20 minutos. Gracias. Lo siento. Creo que podría necesitar ir al hospital esta vez. Está bien, no te preocupes. Yo te cuidaré. Colgó. Me imaginé a ella y a Brenton teniendo una conversación rápida, decidiendo cómo jugar esto. Habían escondido la colección robada en algún lugar, probablemente en el almacén de Brenton. Ahora, Isabelle tenía que venir a hacer el papel de la esposa preocupada. Mientras esperaba, hice otra llamada. Doctora Gibson, es hora. La voy a llevar. Isabelle llegó a mi oficina con un aspecto perfectamente compuesto. Esposa preocupada, inquieta por su esposo enfermo. Te ves terrible, dijo, ayudándome a subir a su coche. Vamos al hospital. Al County General, murmuré. La doctora Gibson dijo que me atendería si iba. ¿Has estado viendo a la doctora Gibson? La voz de Isabelle se agudizó ligeramente. Hassan me la recomendó. Es una especialista. Me desplomé en el asiento del pasajero. Belle, tengo miedo. ¿Y si algo está realmente mal? Me apretó la mano. Estoy segura de que no es nada serio. Probablemente solo estrés. Condujimos hasta el County General, e Isabelle me ayudó a entrar. La doctora Gibson esperaba con una silla de ruedas y dos enfermeras. Señor Kennedy, vamos a examinarlo de inmediato. La doctora Gibson miró a Isabelle. Señora Kennedy, puede esperar en la sala de consultas. La mantendré informada en breve. Pero en lugar de ir a una sala de examen, la doctora Gibson me llevó directamente a una sala de conferencias donde Hassan, Jared Howard y dos detectives de la policía esperaban. ¿Qué está pasando? La voz de Isabelle se elevó al darse cuenta de que algo andaba mal. Señora Kennedy, dijo el detective Brandon Krueger, poniéndose de pie. Era un hombre de hombros anchos de unos 40 años con los ojos cansados de alguien que había visto demasiado. Necesitamos hacerle algunas preguntas. ¿Preguntas? Mi esposo está enfermo. Su esposo está bien, interrumpió la doctora Gibson. Ha estado bajo mi cuidado durante 3 semanas. Lo he estado tratando por envenenamiento por amatoxinas. El rostro de Isabelle se puso blanco. ¿Qué? Eso es imposible. Los análisis de sangre no mienten. La doctora Gibson mostró los resultados de laboratorio en un monitor. El señor Kennedy ha sido envenenado sistemáticamente con hongos ángel destructor durante un periodo de aproximadamente 8 semanas. El envenenamiento fue deliberado y habría sido fatal si no se hubiera tratado. Esto es una locura. Sly, diles. Lo sé todo, Belle. Me levanté de la silla de ruedas, firme sobre mis pies. Sé lo de Brenton. Sé del plan para robar la colección Hawthorne. Sé que has estado tratando de matarme. Estás claramente delirando. El estrés te ha afectado. Muéstraselo, le dije a Jared Howard. Reprodujo las imágenes de seguridad en una pantalla grande.
Isabelle se vio a sí misma y a Brenton entrando en la mansión Ashford, robando la colección, riéndose de su plan. Eso no es. Puedo explicarlo. También tenemos mensajes de texto de tu teléfono desechable, dijo el detective Krueger, mensajes discutiendo el envenenamiento, el robo, tu aventura y tu plan para repartir 10 millones de dólares de la venta de propiedad robada. El rostro de Isabelle se descompuso. Luego, sorprendentemente, se rió. Fue un sonido áspero y amargo. ¿Crees que has ganado? No sabes nada. Me miró con puro odio. Brenton tiene la colección. Incluso si me arrestas, la venderá y desaparecerá. Nunca volverás a ver esos documentos. En realidad, dije con calma, lo que Brenton tiene son réplicas. La colección Hawthorne real ha estado en la bóveda segura de la Fundación Hawthorne durante 3 semanas. El color desapareció de su rostro. No, eso no es posible. Tu teléfono desechable tenía software espía, dijo Hassan. Hemos sabido cada movimiento que planeabas. Y ahora mismo, añadió el detective Krueger, mi compañero está arrestando al señor Garrett en su almacén. Los artículos que robó lo vincularán con el robo. Combinado con los mensajes de texto y las imágenes de seguridad, ambos se enfrentan a múltiples delitos graves. Intento de asesinato, enumeró la doctora Gibson. Robo mayor, conspiración, allanamiento de morada. Pero se olvidan de algo, dijo Isabelle desesperadamente. Soy tu esposa. No puedes testificar en mi contra. El privilegio conyugal solo se aplica a las comunicaciones realizadas durante el matrimonio, interrumpió Jared Howard, no a los crímenes. E incluso el privilegio conyugal no te protege de pruebas físicas como análisis de sangre, mensajes de texto y grabaciones de vídeo. Sonrió sin calidez. Deberías haber contratado a un mejor abogado antes de intentar cometer un asesinato. Isabelle se abalanzó sobre mí entonces, toda pretensión de civilidad desaparecida. Bastardo. Esa colección se suponía que era nuestra. Tú la encontraste. Merecíamos ese dinero. Los guardias de seguridad la atraparon antes de que me alcanzara. Gritó y luchó mientras la sujetaban. Señora Kennedy, dijo formalmente el detective Krueger, está bajo arresto por intento de asesinato, robo mayor y conspiración. Tiene derecho a permanecer en silencio. Observé cómo se la llevaban, todavía gritando amenazas y acusaciones. 8 años de matrimonio, terminando en esposas y odio. Hassan puso su mano en mi hombro. ¿Estás bien? Sí. Me sorprendí a mí mismo al decirlo en serio. Sí, creo que sí. Lo que hiciste requirió coraje, dijo la doctora Gibson en voz baja. La mayoría de la gente no habría podido mantener el papel durante tanto tiempo. Quería que se destruyeran a sí mismos, expliqué. Si hubiera ido a la policía cuando me enteré, podrían haber obtenido sentencias más leves, alegando que fue un malentendido. Pero ahora han cometido cada crimen en cámara, con total premeditación. No hay defensa. Recuérdame que nunca me cruce contigo, dijo Jared Howard con una leve sonrisa. Fue una manipulación magistral. Se manipularon a sí mismos. Yo solo les di la oportunidad. Miré las imágenes de seguridad, congeladas en el rostro de Isabelle cuando se dio cuenta de que habían sido atrapados. ¿Es extraño que ya no sienta ira? Solo cansancio. Es normal, me aseguró la doctora Gibson. Has estado viviendo con este estrés durante semanas. Ahora que ha terminado, la adrenalina está desapareciendo. Mi teléfono sonó. Los sin. ¿Sylvester? Vimos las noticias. ¿Estás bien? Estoy bien. Se acabó. Ambos están bajo custodia. Gracias a Dios, la voz de Della temblaba de alivio. ¿Cuándo podemos volver a casa? Ahora, si quieren. La policía necesitará declaraciones de ambos, pero la casa está segura. Vamos de regreso ahora. Sylvester, lo que hiciste por nosotros, por la colección. Ustedes habrían hecho lo mismo. Miré a Hassan, al equipo que me había ayudado a sobrevivir a esto. Y no lo hice solo. Después de la llamada, el detective Krueger regresó con una actualización. Lo tenemos. Brenton Garrett.
Estaba en su almacén con los artículos robados, tratando de organizar el transporte. Realmente pensó que se había salido con la suya. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Comparecencia mañana. Basado en las pruebas, diría que a ambos se les negará la fianza. El fiscal está pidiendo las sentencias máximas. Solo el intento de asesinato conlleva de 15 a cadena perpetua. Si se suman los otros cargos, se enfrentan a décadas. Bien. Deberías saber que Garrett ya está tratando de hacer un trato. Quiere testificar contra tu esposa a cambio de una sentencia reducida. Funcionará. Krueger se encogió de hombros. Eso depende del fiscal. Pero honestamente, tenemos tantas pruebas contra ambos que no necesitamos su testimonio. Supongo que el fiscal rechazará el trato solo para asegurarse de que ambos caigan con fuerza. Durante las siguientes horas, di mi declaración formal. Hassan dio la suya. Los Sin llegaron y dieron las suyas. Para cuando terminamos, era casi medianoche. Salí de la comisaría, respirando el aire fresco de la noche. Mi teléfono había estado vibrando con mensajes, amigos, colegas, incluso mi madre, con la que no tenía mucho contacto, llamando después de ver las noticias. Pero no tenía ganas de hablar con nadie excepto con las personas que realmente habían estado allí. Hassan, dije, encontrándolo junto a su coche. Gracias por todo. Por salvarme la vida esa noche, por ayudarme a superar esto. Te lo debo todo. No me debes nada. Me apretó el hombro con firmeza. Eres mi amigo, mi jefe, y eres un buen hombre que merecía algo mejor que lo que ella te hizo. Aún así, cuando todo esto termine, tendrás un aumento y una sociedad en la empresa si la quieres. Sus ojos se abrieron de par en par. Sylvester, yo. Te lo has ganado. Demonios, te lo has ganado 2 veces. Logré sonreír. Además, voy a necesitar a alguien que me ayude a dirigir las cosas mientras me tomo unas vacaciones muy largas. ¿A dónde irás? No lo sé todavía. A algún lugar lejos de aquí. A algún lugar donde pueda pensar. Miré hacia el cielo, las estrellas apenas visibles a través de las luces de la ciudad. Quizás a Italia. Siempre he querido estudiar la arquitectura del Renacimiento en persona. Eso suena perfecto. Nos quedamos allí un momento, ambos procesando todo lo que había sucedido. ¿Crees que alguna vez me amó?, pregunté en voz baja. Hassan consideró la pregunta seriamente. Creo que amaba a quien ella quería que fueras. El hombre que le daría la vida que ella creía merecer. Pero el amor real no implica veneno y complots de asesinato. No, estuve de acuerdo. Supongo que no. Volví a mi casa, la casa que había compartido con Isabelle, solo el tiempo suficiente para hacer una maleta. Mañana, buscaría un hotel. La próxima semana, comenzaría los trámites de divorcio. Con el tiempo, vendería este lugar y todos sus recuerdos envenenados. Pero esta noche, por primera vez en meses, dormí profundamente porque la pesadilla finalmente había terminado. O eso pensaba. Capítulo 6. La conspiración. A la mañana siguiente, me desperté con el timbre de mi teléfono. Era Jared Howard. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos. Brenton Garrett pagó la fianza. Me senté, instantáneamente alerta. ¿Qué? ¿Cómo? Alguien pagó $2 millones en efectivo. Un benefactor anónimo, a través de un fiador judicial. La voz de Jared era tensa. Sylvester, alguien con mucho dinero no lo quiere en la cárcel. El comprador, el de Dubái. Esa es mi suposición. Si Garrett sabe dónde está la colección real. Pero no lo sabe. Robó réplicas. ¿Lo sabe él? ¿O cree que estabas blufeando? Jared hizo una pausa. Hay algo más. El abogado de Garrett es Alfred Harper. ¿Has oído hablar de él? Lo había hecho. Harper era un legendario abogado defensor conocido por sacar a criminales ricos por tecnicismos. Cobraba $500,000 solo por ser contratado. Alguien lo está respaldando financieramente, dije, pensándolo bien. Alguien que cree que puede entregar la colección Hawthorne. Exactamente. ¿Y si descubren que no puede?
Jared dejó la amenaza sin decir. Llamé a Hassan inmediatamente. Tenemos que ir a la mansión Ashford. Ahora. El estudio parecía intacto, exactamente como lo habíamos dejado después del robo simulado. Pero cuando Hassan realizó una comprobación de seguridad completa, encontramos algo inquietante. Alguien intentó hackear el sistema anoche, dijo, mostrando los registros. Alrededor de las 2 de la madrugada, intentaron acceder a las imágenes de las cámaras, tratando de averiguar si habíamos cambiado la colección real por falsificaciones. ¿Tuvieron éxito? No, pero lo intentarán de nuevo. Hassan parecía preocupado. Sylvester, quienquiera que haya pagado la fianza de Garrett tiene recursos. Recursos reales. Podrían ir a por ti directamente. Que lo intenten. Pero Hassan no había terminado. Investigué más a fondo a los asociados conocidos de Garrett. Un nombre sigue apareciendo, Andrea Kahn. Es una intermediaria de antigüedades ilegales de alto nivel. Trabaja exclusivamente con multimillonarios y coleccionistas que no hacen preguntas sobre la procedencia. Me mostró una foto. Andrea Kahn era una mujer de aspecto severo de unos 60 años con cabello gris acero y el tipo de rostro que sugería que lo había visto todo y no se había impresionado por nada. Tiene su sede en Ginebra pero viaja constantemente. Se dice que ha estado en Los Ángeles durante el último mes. Y escucha esto, fue vista cenando con Garrett hace 2 semanas, antes del atraco. Antes incluso de que descubrieras el envenenamiento. Esto ha estado planeado durante un tiempo. Hassan sacó más información. Kahn tiene conexiones con el crimen organizado, redes de contrabando internacional y al menos 3 asesinatos sin resolver. Personas que se interpusieron en el camino de sus negocios. Así que Garrett no solo trabajaba con Isabelle. Tenía toda una red preparada. Y ahora esa red cree que tienes algo por lo que ya han pagado. Hassan me miró a los ojos. Estás en peligro. Peligro real. Debería haber tenido miedo. En cambio, sentí esa familiar claridad fría asentarse sobre mí, la misma sensación que tenía al mirar un problema estructural que parecía imposible de resolver. Hasta que encontrabas el ángulo correcto. Bien, dije. Porque tengo un plan. Pero va a requerir algo de actuación por tu parte. ¿Qué tipo de plan? El tipo en el que les hacemos pensar que han ganado, y luego los derribamos a todos. Durante las siguientes 48 horas, puse mi plan en marcha. Primero, filtré información a través de canales cuidadosamente elegidos. Dejé caer a un colega, uno que sabía que tenía la lengua suelta, que estaba teniendo problemas financieros, que los abogados y las facturas del hospital por el arresto de Isabelle me estaban arruinando, que podría necesitar vender algo valioso para mantenerme a flote. La noticia llegaría a Garrett y Kahn eventualmente. Siempre lo hacía. Segundo, contacté a un antiguo cliente llamado Bradley Jacobs que poseía una casa de subastas de lujo. Había restaurado su histórico edificio de oficinas hacía 3 años, y habíamos mantenido el contacto. Bradley, necesito un favor, y podría ser peligroso. Me encanta el peligro, dijo con el entusiasmo de alguien que nunca había enfrentado un peligro real. ¿Qué necesitas? Necesito que organices una subasta privada, exclusiva, solo por invitación. Y necesito que se lo hagas saber a personas muy específicas. Le expliqué el plan. Los ojos de Bradley se iluminaron. Esto es lo más emocionante que ha pasado desde que vendí ese Rembrandt, suspiró. Cuenta conmigo. Tercero, hice que Hassan difundiera rumores a través de sus contactos en el mundo de la arquitectura. Que la colección Hawthorne en realidad no había sido donada a la fundación todavía. Que había habido retrasos, problemas de papeleo. Que los Sin estaban teniendo dudas. Todo falso, pero lo suficientemente creíble como para hacer pensar a Garrett y sus asociados que todavía había una oportunidad. Finalmente, llamé a Rogelio Sin. Necesito que me sigas el juego con algo, dije. Es arriesgado, pero si funciona, atraparemos a todos los involucrados en el plan. Dime qué necesitas. 4 días después de que Garrett pagara la fianza, recibí una llamada telefónica de un número bloqueado. ¿Sr. Kennedy? La voz era femenina, culta, con un ligero acento europeo. Mi nombre es Andrea Kahn. Creo que tenemos intereses mutuos.
No sé quién es usted. No insulte mi inteligencia. Sabe exactamente quién soy. Una pausa. Entiendo que está teniendo dificultades financieras. Honorarios legales, gastos médicos. Estas cosas se acumulan. Me las estoy arreglando. ¿De verdad? Estoy dispuesta a ofrecerle una solución muy simple. 5 millones de dólares en efectivo, no rastreables, a cambio de la colección Hawthorne. Esa colección no me pertenece. Entonces convenza a las personas que la poseen. Estoy segura de que un arquitecto de restauración de su calibre tiene influencia. Su voz se endureció ligeramente. Señor Kennedy, le hago esta oferta una vez. Tómela y váyase rico. Rechácela, y las cosas se complicarán considerablemente para usted. ¿Es eso una amenaza? Es una realidad. Tengo clientes que ya han invertido significativamente en la adquisición de esta colección. No son del tipo que aceptan la decepción con gracia. Dejé que el silencio se alargara como si estuviera considerándolo. Necesitaré tiempo, dije finalmente. Los Sin son personas difíciles. No puedo simplemente acercarme a ellos y pedirles millones de dólares en arte robado. Tiene una semana. Le contactaré con los detalles. Colgó. Inmediatamente llamé al detective Krueger. Acabo de recibir una llamada de Andrea Kahn. La tenemos. La línea estaba intervenida. Sonaba emocionado. Extorsión, conspiración para cometer robo, amenazar a un testigo. Estamos construyendo un caso del demonio. Bien, porque esto es lo que quiero hacer a continuación. La subasta privada se fijó para el siguiente viernes en la galería de Bradley Jacobs. Solo por invitación, con exactamente 12 invitados, todos cuidadosamente seleccionados por mí y la policía. 6 eran oficiales encubiertos. 3 eran coleccionistas legítimos que habían sido informados por el fiscal. 2 eran Hassan y Jared Howard. Y la última era Andrea Kahn, que había recibido un soplo anónimo de que la colección Hawthorne se estaba vendiendo discretamente. Garrett no fue invitado. Había sido arrestado por una violación de la libertad condicional 2 días antes. Un momento conveniente y completamente legal. Queríamos que Kahn viniera sola, desesperada por salvar su trato. La noche de la subasta, la galería estaba iluminada dramáticamente, mostrando varias piezas de salvamento arquitectónico y documentos históricos. En el centro, bajo los focos, había una vitrina cerrada con llave. Dentro estaba lo que parecía ser uno de los dibujos originales de Hawthorne. En realidad, era otra réplica, la tercera que había encargado, pero era perfecta, papel envejecido, tinta correcta, la firma de Hawthorne replicada exactamente. Me paré cerca del fondo de la galería, llevando un micrófono, mi corazón latiendo con fuerza. Andrea Kahn entró exactamente a las 8 de la tarde. Era más alta de lo que esperaba, moviéndose con una gracia depredadora, sus ojos escaneando la habitación y catalogando cada rostro, cada salida. Se fijó en mí inmediatamente. Señor Kennedy, se acercó con una sonrisa fría. Me sorprende verlo aquí. He reconsiderado su oferta. Ah, sí. Miró la vitrina. ¿Es eso lo que creo que es? Una muestra para probar la autenticidad, mantuve mi voz baja. El resto está en un lugar seguro. Pero primero, tenemos que discutir los términos. Nos movimos a una sala de visualización privada, seguidos por 2 personas que reconocí como oficiales encubiertos haciéndose pasar por seguridad. 5 millones, dijo Kahn secamente. Esa fue mi oferta. La colección vale 10 millones como mínimo para compradores legítimos. Le ofrezco efectivo. Sin preguntas, sin rastro de papel. Se inclinó hacia adelante. Y le ofrezco seguridad. Acepte mi trato y nunca más sabrá de nosotros. Rechácelo, y mis clientes tomarán lo que quieran de todos modos. ¿Sus clientes, quiénes son exactamente? Ella sonrió. Gente que no quiere conocer. Gente que hace desaparecer los problemas. Eso suena como otra amenaza. Es una promesa. Sus ojos eran fríos. He hecho esto durante 30 años, señor Kennedy. Sé cómo terminan estas situaciones. La gente inteligente toma el dinero.
la gente terca termina en tumbas sin marcar. ¿Y Garrett? ¿Dónde encaja en esto? El señor Garrett hizo promesas que no pudo cumplir. Se le tratará en consecuencia, dijo con un gesto despectivo. Usted, sin embargo, todavía tiene la oportunidad de hacer esto de manera inteligente. Quiero 7 millones. La mitad por adelantado, la mitad en la entrega. Ella lo consideró. 3.5 millones ahora, 3.5 en la entrega. Trato hecho. Fingí pensarlo, luego asentí. Trato hecho. Nos dimos la mano. En el momento en que nuestras palmas se tocaron, la puerta se abrió de golpe. FBI. Nadie se mueva. La habitación se inundó de agentes. La expresión de Andrea Kahn no cambió. Simplemente levantó las manos con calma, como si esto sucediera todos los días. Andrea Kahn, anunció el detective Krueger, está bajo arresto por extorsión, conspiración para cometer robo, amenazar a un testigo y tráfico interestatal de bienes robados. Quiero a mi abogado, dijo con calma. Va a necesitar uno, Krueger sonrió sombríamente. Sus llamadas telefónicas han sido monitoreadas durante la última semana. La tenemos grabada organizando el robo, amenazando al señor Kennedy y discutiendo el asesinato de Brenton Garrett. Por primera vez, la compostura de Kahn se resquebrajó. ¿Qué? Hace 2 días, le dijo a un asociado que Garrett había agotado su utilidad y necesitaba ser manejado permanentemente. Tenemos la grabación. La cara de Kahn se puso blanca. Acababa de darse cuenta de que había sido completamente engañada. La colección Hawthorne nunca estuvo en riesgo, le dije. Ha estado guardada de forma segura en la bóveda de un museo durante semanas. Todo lo que intentó robar era falso. Todos a los que amenazó están protegidos. Y cada crimen que cometió fue grabado. Me miró con puro odio. Maldito listo. Se necesita uno para reconocer a otro, respondí. Mientras se la llevaban, Jared Howard apareció a mi lado. Eso fue increíblemente peligroso. Si hubiera traído refuerzos, si hubiera sospechado la trampa. Pero no lo hizo. Vi a Kahn siendo subida a un coche de policía. Estaba tan segura de su poder, de sus conexiones. Pensó que podría amenazarme hasta someterme. No se equivocaba en tener conexiones poderosas, dijo Hassan, uniéndose a nosotros. El FBI encontró evidencia que la vincula con varias familias criminales. Este arresto va a tener repercusiones. Bien. Que caigan todos. Durante la siguiente semana, las fichas de dominó continuaron cayendo. El arresto de Andrea Kahn llevó a 7 arrestos más en 3 países. Su lista de clientes era un quién es quién de criminales internacionales y coleccionistas corruptos. Brenton Garrett, al darse cuenta de que había perdido a su poderoso respaldo, intentó hacer un trato con los fiscales. Pero no quedaba nada con qué negociar. Había cometido múltiples delitos graves en cámara, intentado robar millones en artefactos históricos y amenazado a testigos. Fue sentenciado a 18 años en una prisión federal. El juicio de Isabelle fue más rápido. Sin recursos para una defensa decente y con pruebas abrumadoras en su contra, aceptó un acuerdo de culpabilidad, 15 años por intento de asesinato sin libertad condicional. Asistí a ambas sentencias. Quería ver sus caras cuando se dieran cuenta del alcance total de lo que habían perdido. Garrett parecía destrozado, años más viejo de su edad. Isabelle no me miró en absoluto. Cuando se leyó su sentencia, finalmente se giró. Espero que estés feliz, Siseo. No estoy feliz, respondí honestamente. Pero estoy vivo, que es más de lo que estaría si hubieras tenido éxito. Esa fue la última vez que hablé con mi esposa. Capítulo 7. Las piezas finales. 2 meses después de los juicios, me senté en el estudio de Rogelio Sin, la misma habitación donde todo esto había comenzado, firmando los últimos papeles para la restauración de Ashford. Es tu mejor trabajo, dijo Rogelio, mirando alrededor del espacio completado. Cada detalle era perfecto, cada elemento histórico preservado y restaurado. Los compartimentos ocultos que Hassan y yo habíamos construido permanecían, conocidos solo por nosotros y los Sin. El propio Julian Hawthorne estaría orgulloso. Eso espero. Cerré la carpeta de cuero.
La casa es hermosa. Tú y Della deberían disfrutarla durante muchos años. En realidad, hemos estado pensando. Rogelio intercambió una mirada con su esposa. Nos estamos haciendo mayores. Esta casa es demasiado grande para nosotros dos solos. Hemos decidido donarla. Donarla. A la Fundación Hawthorne, explicó Della, como museo y centro de investigación. Es lo que la casa merece, ser apreciada por personas que aman la historia y la arquitectura. Sonrió. Y esperábamos que estuvieras dispuesto a servir como consultor principal para la conversión. Me quedé atónito. ¿Yo? Sí, absolutamente. Sí. Hay más, añadió Rogelio. La Fundación está estableciendo un nuevo puesto, director de preservación histórica. Quieren a alguien que entienda tanto la importancia arquitectónica como personal de proteger estos edificios. Alguien que haya demostrado que luchará por lo que es correcto. Te están ofreciendo el trabajo a ti, dijo Della suavemente. Miré alrededor del estudio, a las paredes que habían ocultado los secretos de Julian Hawthorne durante casi un siglo. Al espacio donde casi muero y luego encontré la fuerza para luchar. Lo pensaré, dije. Esa noche, cené con Hassan en un pequeño restaurante italiano en Little Italy. Se había convertido en más que mi colega en los últimos meses, se había convertido en mi amigo más cercano. Deberías aceptar el trabajo de la Fundación, dijo, enrollando pasta en su tenedor. Es una oportunidad única en la vida. ¿Qué hay de la empresa? No puedo simplemente abandonar nuestros proyectos. No estás abandonando nada. He estado pensando. Si me haces socio como prometiste, puedo encargarme de las operaciones diarias. Puedes consultar en los proyectos importantes pero centrarte en el trabajo de la Fundación. Sonrió. Además, ya he contratado a 2 nuevos ingenieros. El negocio está en auge gracias a la publicidad del caso. Porque la gente reconoce el trabajo de calidad cuando lo ve. Hassan levantó su copa de vino. Por los nuevos comienzos. Choqué mi copa con la suya. Por los nuevos comienzos. Mi teléfono vibró. Un número que no reconocí. ¿Sylvester Kennedy? Sí. Soy Jules Wallace del Los Angeles Times. Estoy escribiendo un artículo sobre el caso de la colección Hawthorne y tu papel en desmantelar una red de contrabando internacional. Esperaba poder entrevistarte. Casi decliné, pero luego pensé en Garrett e Isabelle, en Andrea Kahn y en todos los demás que habían pensado que podían sacar provecho de destruir la historia y hacer daño a la gente. Claro, dije. Hablaré contigo. El artículo se publicó el domingo siguiente, en la portada de la sección de arte. Wallace era una periodista minuciosa. Había entrevistado a los Sin, a la Fundación Hawthorne, incluso a la doctora Megan Gibson y al detective Krueger. El artículo me pintaba como algo entre un héroe y un justiciero, un hombre que había desmantelado metódicamente a sus posibles asesinos usando inteligencia y una planificación cuidadosa. Los comentarios en línea estaban divididos entre la gente que pensaba que era brillante y la gente que pensaba que había corrido demasiados riesgos. No me importaba ninguna de las dos opiniones. Yo sabía la verdad, simplemente me había negado a ser una víctima. 3 semanas después, acepté la oferta de la Fundación. Hassan se convirtió oficialmente en socio de Kennedy y Whitehead Restoration Architecture, y me mudé de la casa en Mission Hills, vendiéndola a una pareja joven con 2 hijos que prometieron llenarla de recuerdos más felices. Compré un loft en el centro, en un antiguo almacén reconvertido con ladrillo visto y vigas de acero. Necesitaba trabajo, pero eso estaba bien. Me gustaba trabajar con las manos, me gustaba la meditación de la restauración. Un sábado por la tarde, estaba lijando el suelo cuando alguien llamó. «Está abierto». Una mujer que no reconocí entró. Tenía más o menos mi edad, con el pelo oscuro recogido en una coleta práctica y vaqueros manchados de pintura. ¿Sylvester Kennedy? Soy Lindsay Patel. Soy documentalista. He estado siguiendo tu historia. No estoy interesado en que me filmen, dije automáticamente. No a ti. A la colección Hawthorne. La historia detrás de ella, la vida y obra de Julian Hawthorne, lo cerca que estuvimos de perder estas piezas irreemplazables. Miró mi loft con ojo evaluador.
Quiero contar la historia de por qué la preservación histórica importa. Y creo que eres la persona perfecta para ayudarme a hacerlo. Debería haber dicho que no. Debería haberle dicho que quería seguir adelante, dejar el drama atrás. En cambio, me encontré diciendo, cuéntame más sobre tu visión. Hablamos durante 3 horas. Lindsay era una apasionada de la historia, de las historias que los edificios podían contar. Entendía que el caso Hawthorne no era realmente sobre robo o asesinato, era sobre el eterno conflicto entre el beneficio y la preservación, entre la gente que veía la historia como algo que explotar y la gente que la veía como algo que proteger. Lo pensaré, le dije finalmente. Dejó su tarjeta. Espero que digas que sí. Esta historia merece ser contada correctamente. Después de que se fue, me quedé junto a mi ventana, mirando el centro de Los Ángeles. En algún lugar ahí fuera, Isabelle estaba sentada en una celda de prisión, pagando por sus crímenes. Garrett estaba en otra instalación, probablemente haciendo nuevas conexiones criminales. Andrea Khan estaba luchando contra cargos de extradición en 3 países. Y yo estaba aquí, vivo, libre, con una carrera que amaba y amigos en los que confiaba. La venganza que había tomado no se trataba de destruirlos. Se trataba de negarme a dejar que me destruyeran, de tomar su complot y devolvérselo con movimientos precisos y calculados. Algunas personas podrían llamar a eso frío. Yo lo llamaba justicia. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Hassan. Creo que voy a ayudar a hacer un documental. Su respuesta llegó de inmediato. Por supuesto que sí. Nunca haces nada a medias. Esa noche, cené con los Sin, ahora una tradición semanal. Della había preparado su famoso curry de cordero, y Rogelio estaba compartiendo historias sobre la correspondencia de Julian Hawthorne con otros arquitectos de su época. ¿Sabías que Hawthorne una vez diseñó un edificio específicamente para atrapar a un socio comercial corrupto?, preguntó Rogelio, con los ojos brillantes. El socio le estaba robando, así que Hawthorne creó planos con fallos intencionados. Cuando el socio intentó construir el diseño sin Hawthorne, toda la estructura se derrumbó durante la construcción. Pero no hasta que todos los trabajadores se habían ido por el día. Nadie resultó herido, pero el socio lo perdió todo. De verdad, me incliné hacia adelante, fascinado. La historia es probablemente apócrifa, admitió Della. Pero suena a algo que Hawthorne habría hecho. Era conocido por ser brillante y despiadado a partes iguales. Pensé en mi propia trampa, en mi propio plan cuidadosamente construido. Quizás tenía más en común con Julian Hawthorne de lo que me había dado cuenta. Por los arquitectos brillantes y despiadados, dije, levantando mi copa. Salud, asintió Rogelio. A medida que la velada terminaba, ayudé a Della a recoger la mesa mientras Rogelio sacaba un portafolio. Quería mostrarte algo, dijo. Encontramos más papeles escondidos en la biblioteca. No forman parte de la colección original, pero son notables de todos modos. Extendió varios documentos. Eran cartas entre Hawthorne y su esposa, discutiendo su trabajo y filosofía. Un pasaje me llamó la atención, mi querida, la gente a menudo me pregunta por qué incluyo características ocultas tan elaboradas en mis edificios. Piensan que es simplemente exhibicionismo o paranoia. Pero la verdad es más simple. Creo que toda estructura debe tener secretos, capas que recompensen al observador cuidadoso. Porque la vida no es simple ni directa. Es compleja, con profundidades ocultas, y los edificios en los que vivimos deben reflejar esa complejidad. Leí el pasaje de nuevo, sintiendo una extraña conexión a través del tiempo. ¿Puedo tener una copia de esto?, pregunté. Por supuesto. Lo hice enmarcar y lo colgué en mi loft, donde podía verlo todas las mañanas. Un recordatorio de que la complejidad no era debilidad, era fuerza. Que tener profundidades ocultas, planes secretos, no era deshonesto, era humano. Isabelle había intentado usar mi confianza en mi contra. Brenton había intentado explotar mi descubrimiento. Andrea Khan había intentado amenazarme hasta someterme. Pero todos habían olvidado que el oponente más peligroso no es el que lucha abiertamente. Es el que observa, planea y ataca con precisión cuando es el momento adecuado. Había aprendido esa lección de la manera difícil, pero la había aprendido bien. Capítulo 8.
el cierre 6 meses después de los juicios, recibí una visita inesperada en las oficinas de la fundación. Señor Kennedy, hay alguien aquí para verlo. Dice que es importante. Levanté la vista del proyecto de catalogación de Hawthorne en el que estaba trabajando. ¿Quién es? Dice que su nombre es Rosalie Luna. Es la exesposa de Brenton Garrett. No sabía que Garrett estuviera casado, y mucho menos divorciado. Hágala pasar. Rosalie Luna era una mujer menuda de unos 50 años con cabello negro veteado de plata y ojos inteligentes que habían visto demasiado. Se movía con la dignidad herida de alguien que había sobrevivido a algo terrible. Señor Kennedy, gracias por recibirme. Se sentó frente a mi escritorio, agarrando un sobremanila. Sé que esto es extraño, pero necesitaba hablar con usted. ¿Qué puedo hacer por usted? Quería darle las gracias. Su voz era baja pero firme. Por detenerlo. Por asegurarse de que no pudiera hacerle daño a nadie más. No lo hice por... Sé que lo hizo por usted, por los Sin, por la colección. Pero al hacerlo, también salvó a otras personas. Personas como yo. Abrió el sobre y sacó una fotografía. Esta es mi hija, Amelia. Murió hace 3 años. ¿Suicidió?, dijo el forense. La chica de la foto era joven, quizás de 25 años, con el pelo oscuro de su madre y una sonrisa brillante. Lamento mucho su pérdida. Brenton la mató, la voz de Rosalie era firme, pero sus manos temblaban. No directamente. Pero destruyó su espíritu, la manipuló, usó sus conexiones para robar de la herencia de su abuelo. Cuando finalmente entendió lo que él había hecho, no pudo vivir con la vergüenza. Me miró directamente. La policía dijo que no había pruebas suficientes para acusarlo. Se fue libre, y mi hija se había ido. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Señorita Luna, intenté advertir a su esposa. Cuando me enteré de que Brenton estaba viendo a alguien nuevo, la localicé. Le dije lo que él era, lo que había hecho. Me dijo que yo era una exesposa amargada inventando mentiras. Rosalie rió amargamente. Quizás si hubiera escuchado, no estaría en la cárcel ahora mismo. Usted no es responsable de sus elecciones. Lo sé. Pero quería que entendiera que lo que usted hizo importó. Lo expuso por lo que realmente era. Se aseguró de que nunca más manipulará a nadie. Guardó la foto en el sobre con cuidado. Mi hija no puede descansar más tranquila porque está muerta, pero yo sí puedo. Y quería agradecerle por eso. Hablamos durante otra hora. Rosalie me contó sobre Amelia, sobre su arte y sus sueños, sobre cómo Brenton la había aislado de su familia, convenciéndola de que robarle a su abuelo estaba justificado, que el anciano no extrañaría el dinero. Tiene un patrón, explicó. Encuentra a personas vulnerables, generalmente mujeres, pero no siempre. Personas con acceso a cosas valiosas. Las encanta, las seduce, les hace creer que son socios. Luego las manipula para que cometan crímenes. Cuando las cosas salen mal, ellas cargan con la culpa y él se va limpio. Hasta ahora. Hasta ahora, sonrió tristemente. Su esposa fue su mayor logro, ¿no es así? Una conexión con la colección Hawthorne. Debió pensar que le había tocado el gordo. Ella fue cómplice, dije firmemente. Tomó sus propias decisiones. Intentó matarme. No la estoy excusando. Pero le garantizo que Brenton la empujó a ello. Tiene una manera de hacer que lo impensable parezca razonable, incluso necesario. Rosalie se levantó para irse. Gracias de nuevo, señor Kennedy. Por detenerlo. Por asegurarse de que la muerte de Amelia no fuera completamente sin sentido. Después de que se fue, me senté en mi escritorio durante mucho tiempo, pensando en los patrones y las víctimas y en la compleja red de lecciones que había llevado a todo lo que sucedió. Isabella intentó matarme. Eso era imperdonable. Pero también había sido manipulada por un maestro manipulador, alguien que había estado perfeccionando su técnica durante décadas. No excusaba sus acciones, pero me hacía entenderlas mejor. Esa noche, hice algo que había estado evitando durante 6 meses. Le escribí una carta a Isabelle. Belle, no te escribo para perdonarte.
Lo que hiciste fue imperdonable. Intentaste asesinarme lenta y dolorosamente, mientras fingías amarme. Eso no es algo que pueda olvidar o excusar jamás. Pero quiero que sepas que entiendo cómo sucedió. Conocí a Rosalie Luna hoy. Me contó sobre su hija, sobre los patrones de Brenton. Entiendo ahora que él te eligió a ti específicamente, te manipuló, te empujó hacia acciones cada vez más oscuras. Eso no te hace menos culpable. Tú tomaste cada decisión en el camino. Podrías haberte detenido en cualquier momento. Podrías haberme dicho la verdad, alejarte, buscar ayuda. No lo hiciste. Pero quiero que entiendas algo también. El hombre al que traicionaste, el hombre al que intentaste matar, no era débil. No era estúpido. No era el obstáculo que tú y Brenton pensaban que era. Fui lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a tu envenenamiento. Lo suficientemente inteligente como para descubrir tu plan. Lo suficientemente paciente como para esperar el momento perfecto para tender mi trampa. Y lo suficientemente despiadado como para derribarlos a ambos sin dudarlo. Querías el dinero de la colección Hawthorne. En cambio, obtuviste 15 años de prisión. Brenton obtuvo 18. Y yo obtuve justicia, una carrera próspera y la satisfacción de saber que te gané en tu propio juego. Espero que pases esos 15 años pensando en eso. Espero que te des cuenta de que el hombre que subestimaste siempre fue más inteligente, más fuerte y mejor de lo que le diste crédito. Y espero que entiendas que no solo te vencí. Destruí todo lo que tú y Brenton intentaron construir. Adiós, Belle. Diría que te deseo lo mejor, pero ambos sabemos que sería una mentira. Sylvester nunca envié la carta. Solo escribirla fue suficiente. La quemé en mi chimenea y vi las palabras convertirse en cenizas. El cierre no vino de confrontarla. Vino de seguir adelante. El documental con Lindsay Patel comenzó a filmarse esa primavera. Viajamos a 5 ciudades, entrevistando a historiadores, arquitectos y conservacionistas. Visitamos edificios que Hawthorne había diseñado, exploramos su influencia en la arquitectura moderna. Y contamos la historia de la colección, cómo fue encontrada, cómo estuvo a punto de perderse y cómo fue salvada. Lindsay insistió en incluir la historia completa del intento de robo, el envenenamiento, la investigación. No se trata solo de edificios, explicó. Se trata de por qué estas cosas importan lo suficiente como para matar por ellas. Esa es la verdadera historia. El documental se estrenó en un festival de cine en Nueva York. Me senté en el cine viendo mi propia historia desarrollarse en la pantalla y sentí una extraña desconexión. Ese hombre en la pantalla, describiendo con calma cómo había descubierto que su esposa lo estaba envenenando. Ese era yo, pero también no lo era. Esa versión de Sylvester Kennedy estaba congelada en el tiempo, interpretando para siempre un papel en una historia que ya había terminado. El verdadero yo había seguido adelante. Después del estreno, en la recepción, una joven se me acercó. Tenía unos 20 años, con una credencial de estudiante de la Universidad de Columbia visible en su cordón. Señor Kennedy, estoy estudiando arquitectura en Columbia. Solo quería decir que su historia me inspiró. No las partes dramáticas, sino la forma en que habló de la preservación, de proteger la historia incluso cuando no es rentable. Sus ojos brillaban de entusiasmo. Quiero hacer lo que usted hace. Quiero salvar edificios. Miré su rostro joven y esperanzado y vi ecos de mí mismo a esa edad. Antes de la traición, antes de la oscuridad, cuando creía que la pasión y la dedicación eran suficientes. Entonces hazlo, le dije. Pero aprende de mis errores. No confíes ciegamente. Protégete mientras proteges la historia. Y recuerda, los edificios no sobrevivirán a todos. Asegúrate de que sobrevivan a las personas que los destruirían. Me agradeció y se fue corriendo a unirse a sus amigos. Hassan apareció a mi lado, entregándome una bebida. Dando consejos a la próxima generación. Alguien tiene que hacerlo. Bebí el champán. ¿Viste la reseña en el Times? Una apasionante historia real de arte, arquitectura e intento de asesinato, contada con inteligencia y respeto tanto por la historia como por las personas involucradas. Bastante bien. Lindsay hizo un excelente trabajo. Tú también.
Hassan chocó su copa con la mía. Contaste tu historia en tus propios términos. Eso requiere coraje. Más tarde esa noche, solo en mi habitación de hotel, me paré junto a la ventana mirando Manhattan. Miles de edificios, cada uno con su propia historia. ¿Cuántos guardaban secretos? ¿Cuántos habían sido testigos de traiciones, crímenes, historias de amor, tragedias? Cada estructura era un testimonio de la ambición humana y la fragilidad humana. Julian Hawthorne lo había entendido. Había construido secretos en sus edificios porque entendía que la complejidad era la esencia de la vida. Yo había aprendido la misma lección de la manera difícil. Mi teléfono sonó. Rogelio. Sylvester, ¿estás viendo las noticias? No. ¿Qué pasa? Pon CNN. Ahora. Encontré el canal. Un titular de noticias de última hora se desplazaba por la parte inferior, red de contrabando de arte internacional desmantelada. Arrestos en 7 países. El reportero explicaba cómo el arresto de Andrea Khan había llevado a una investigación masiva, descubriendo una red que había estado operando durante más de 20 años. Se habían recuperado docenas de artefactos históricos robados, se habían incautado millones de dólares. Todo esto comenzó con el caso de la colección Hawthorne, dijo el reportero. La negativa de un hombre a ser una víctima desencadenó una investigación que derribó una de las operaciones de contrabando más sofisticadas del mundo. Observé, atónito, mientras mostraban fotos de artefactos recuperados, pinturas, esculturas, documentos históricos, piezas de valor incalculable que habían sido robadas y vendidas a coleccionistas privados. Tú hiciste eso, dijo Rogelio por teléfono. Tu investigación, tu testimonio, le dio a las autoridades todo lo que necesitaban. Solo intentaba salvarme. Y al hacerlo, salvaste innumerables piezas de historia. Su voz era cálida. Julian Hawthorne estaría muy orgulloso de ti. Después de colgar, me senté en la oscura habitación de hotel, procesando la noticia. Había querido justicia para mí. Había querido que Isabelle y Brenton pagaran por lo que intentaron hacerme. Pero las ondas se habían extendido mucho más allá de mi venganza personal. De ello había salido un bien real. Una preservación real de la historia. Quizás esa fue la verdadera victoria. No solo que yo había sobrevivido y ellos habían sido castigados, sino que algo significativo había resultado de todo el dolor y la traición. Pensé en Amelia Luna, muerta por las manipulaciones de Brenton. En todas las demás víctimas de la red de Andrea Khan. En los artefactos históricos que habían sido robados, vendidos, escondidos en colecciones privadas donde nadie podía estudiarlos o apreciarlos. Mi historia había sido sobre algo más que yo. Y eso, finalmente, se sintió como un cierre. Capítulo 9. Nuevos cimientos. Un año después del estreno del documental, me encontraba en la restaurada mansión Ashford, ahora el Centro Hawthorne para la Preservación Arquitectónica. La gala de inauguración estaba en pleno apogeo. Historiadores, conservacionistas, arquitectos y donantes deambulaban por las salas, admirando la gloria restaurada de la visión de Julian Hawthorne. La colección Hawthorne se exhibía en el estudio, la misma sala donde había sido descubierta. Pero ahora estaba detrás de un cristal de calidad de museo, debidamente catalogada y conservada, disponible para que eruditos y el público la estudiaran. Había luchado por eso. La fundación había querido mantener la colección en su archivo principal en Nueva York, pero yo había argumentado que pertenecía aquí, en el edificio donde había estado escondida durante casi un siglo. Al final, habían estado de acuerdo. Vaya multitud, dijo Hassan, apareciendo con 2 copas de vino. Los Sin deben estar encantados. Lo están. Della me dijo que lloró cuando vio la exposición. Acepté el vino. ¿Cómo va la empresa? En auge. Tenemos más proyectos de los que podemos manejar. Estoy pensando en contratar a 2 ingenieros más. Sonrió. Resulta que estar conectado a un caso de contrabando de arte internacional es genial para los negocios. No es por eso que hacemos este trabajo. No, pero no hace daño. La expresión de Hassan se volvió seria. ¿Cómo estás, de verdad? Ha pasado un año. Se ha vuelto más fácil. Consideré la pregunta honestamente. Sí y no. Ya no pienso en ello todos los días.
No reviso las cerraduras de mis puertas 3 veces antes de acostarme. Puedo comer sin preguntarme si está envenenado. Hice una pausa. Pero no confío tan fácilmente como antes. Quizás nunca más lo haga. Eso no es necesariamente algo malo. La confianza debe ganarse. Lo sé. Pero a veces extraño a quién era antes de todo esto. El tipo que creía en los finales felices y veía lo mejor en las personas. Ese tipo era ingenuo, dijo Hassan sin rodeos. Este tipo, el que está aquí de pie habiendo sobrevivido a intentos de asesinato y desmantelado una red de contrabando internacional. Es mejor. Más fuerte. Más sabio. Quizás. O quizás solo estoy más dañado. No estás dañado. Tienes experiencia. Hay una diferencia. Hassan levantó su copa. Por la experiencia. Duramente ganada y bien merecida. Bebimos por eso. La velada continuó. Di un discurso sobre el legado de Julian Hawthorne, sobre la importancia de la preservación histórica, sobre cómo los edificios nos conectan con nuestro pasado y moldean nuestro futuro. El público aplaudió calurosamente. Lindsay Patel estaba allí, filmando para un documental de seguimiento sobre la apertura del centro. Me acorraló después. Necesito que hagas una entrevista. Pensamientos finales, 1 año después. ¿Cómo te ha cambiado esta experiencia? Tengo que hacerlo. Sí. Vamos, me lo debes. El primer documental lanzó nuestras 2 carreras. No se equivocaba. Su película había ganado premios y había sido adquirida por un importante servicio de streaming. Mi papel como director de la fundación se había ampliado para incluir la consultoría en proyectos de preservación a nivel nacional. Bien. Una entrevista. Encontramos un rincón tranquilo. Lindsay instaló su cámara y comenzó con las preguntas fáciles. ¿Cómo me sentía con la apertura del centro? ¿Cuáles eran mis esperanzas para su futuro? ¿Qué significaba la preservación para mí? Luego hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Te arrepientes de cómo manejaste la situación con tu esposa y Brenton Garrett? Lo pensé cuidadosamente. No. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir y para proteger algo valioso. ¿Podría haberlo manejado de otra manera? Claro. Podría haber ido a la policía de inmediato, dejar que ellos se encargaran de todo. Pero entonces Garrett podría haberse salido con la suya. Andrea Kahn seguiría operando. Y yo habría pasado el resto de mi vida preguntándome si podría haber hecho más. Algunas personas han criticado tus métodos, dijeron que fuiste demasiado calculador, demasiado frío. Algunas personas nunca han tenido a alguien que amaban tratando de asesinarlos. Miré directamente a la cámara. No me arrepiento de ser lo suficientemente inteligente como para superarlos. No me arrepiento de usar cada ventaja que tenía para asegurarme de que pagaran por lo que intentaron hacer. Y no me arrepiento de que su caída llevara a una investigación más grande que salvó innumerables artefactos históricos y derribó una red criminal. Suenas enojado. Estoy enojado. Ya no con ellos. Están en la cárcel donde pertenecen. Pero con la gente que piensa que debería haberlo manejado con más compasión, más comprensión. Intentaron matarme. Intentaron robar artefactos históricos de valor incalculable. No merecían compasión. Merecían justicia. Y me aseguré de que la tuvieran. Lindsay bajó la cámara. Eso fue perfecto. Crudo, honesto, poderoso. ¿Fue demasiado? No. Fue exactamente correcto. Guardó su equipo. La gente necesita oír eso. Necesitan entender que a veces el mundo no es justo, y a veces tienes que luchar por ti mismo porque nadie más lo hará. Después de que se fue, deambulé por el centro solo. La mayoría de los invitados se habían marchado, dejando solo a los guardias de seguridad y al equipo de limpieza. Terminé en el estudio, mirando la colección Hawthorne bajo su cristal protector. Los planos que lo habían comenzado todo. Las joyas que habían valido una fortuna. Las entradas del diario que revelaban a un hombre brillante y complejo. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Hola. ¿Sylvester Kennedy? La voz era masculina,
joven, insegura. Sí. Mi nombre es Harrison Bueva. Soy el hijo de Brenton Garrett. Casi colgué, pero algo en su voz me detuvo. ¿Qué quieres? Quería disculparme por lo que mi padre te hizo. Sé que no significa nada viniendo de mí, pero necesitaba decirlo. Hizo una pausa. No he hablado con él en 5 años. Estábamos distanciados antes de que todo esto sucediera. Pero cuando escuché la historia completa, cuando entendí lo que intentó hacerte a ti y a tu esposa exesposa, cuando entendí el alcance de sus crímenes, sentí que necesitaba contactarte. Para decirte que no todos en su familia son así. Nunca pensé que lo fueran. Algunas personas me han tratado diferente. Como si fuera culpable por asociación. Como si sus crímenes fueran de alguna manera mi culpa. Su voz se quebró ligeramente. Solo quería que supieras que creo que lo que hiciste fue valiente y correcto. Y me alegro de que esté en la cárcel donde no puede hacerle daño a nadie más. Hablamos unos minutos más. Harrison era profesor, trabajaba con jóvenes en riesgo en Phoenix. Había cortado lazos con su padre después de descubrir que Brenton había estado robando de la herencia de su abuela. Siempre fue encantador, explicó Harrison. Incluso cuando era niño, podía ver cómo manipulaba a la gente. Pero no entendí el alcance total hasta que fue demasiado tarde. Eso no es tu culpa. Quizás no. Pero debería haber hecho más para detenerlo. Eras su hijo. Él era tu padre. Eso es complicado. Pensé en mi propio padre, en los años que estuvimos distanciados por mi elección de carrera. La familia siempre es complicada. Después de colgar, me di cuenta de algo importante. Brenton Garrett no era solo un villano en mi historia. Era una persona real con una familia, con un hijo que había sido herido por sus acciones. Isabelle no era solo una asesina, era una mujer que había tomado decisiones terribles y ahora estaba pagando por ellas. Eso no hacía que lo que habían hecho estuviera bien, pero los hacía humanos. Y quizás esa fue la lección final que necesitaba aprender, que las personas son complejas, que los villanos tienen familias y los héroes tienen defectos, y que la justicia no borra las complicaciones, solo aborda los males. Salí del centro y conduje a casa, a mi loft. El edificio estaba silencioso a esa hora, solo el zumbido de la ciudad fuera de mis ventanas. Hice café y me senté en mi mesa de dibujo, sacando los planos de un nuevo proyecto. Una iglesia histórica en San Diego necesitaba restauración. La congregación no podía permitirse una gran empresa, pero la fundación había acordado subsidiar el trabajo. Mientras estudiaba los dibujos, mi teléfono vibró con un mensaje de Hassan. Gran discurso esta noche. Orgulloso de ti. Luego uno de Rogelio, el centro va a cambiar vidas. Deberías estar muy orgulloso. Y finalmente, uno de Lindsay, la entrevista fue perfecta. Vas a ayudar a mucha gente siendo tan honesto. Dejé mi teléfono y volví a los planos. Esta era mi vida ahora. Preservar edificios, proteger la historia, ayudar a la próxima generación de arquitectos y conservacionistas. Enseñar a la gente que el pasado importa, que lo que vino antes de nosotros moldea lo que viene después. Isabelle había intentado matarme por dinero. Brenton había intentado sacar provecho de la historia. Andrea Kahn había intentado tratar artefactos de valor incalculable como mercancías. Todos habían fracasado. Y yo había ganado. No solo sobreviviendo, sino prosperando, tomando lo peor que me había pasado y convirtiéndolo en algo significativo. Negándome a ser quebrado, a ser derrotado, a ser algo menos de lo que estaba destinado a ser. Algunas personas podrían decir que fui frío, calculador, demasiado despiadado en mi venganza. Esas personas nunca habían sido envenenadas por alguien que amaban. Esas personas nunca habían tenido que luchar por su vida mientras fingían que todo era normal. Esas personas nunca habían tenido que ser lo suficientemente inteligentes, fuertes y pacientes para vencer a un asesino en su propio juego. Yo sí. Y había ganado. Eso era suficiente. Volví a los planos, tomando notas sobre la restauración de la iglesia. Había trabajo que hacer, edificios que salvar, historia que preservar. El pasado había intentado matarme, pero yo había sobrevivido para dar forma al futuro.
Y esa, finalmente, era mi victoria. Epílogo. 5 años después, recibí una carta del Departamento de Correccionales de California. A Isabelle se le había negado la libertad condicional. Leí la notificación sin emoción. Había cumplido 5 años de su sentencia de 15. Tendría que esperar otros 5 antes de poder volver a intentarlo. La carta incluía una nota de su audiencia de libertad condicional. Afirmaba estar rehabilitada, entender la gravedad de sus crímenes, lamentar lo que había hecho. La Junta no le había creído. Yo tampoco. Archivé la carta y volví a mi trabajo. El Centro Hawthorne se había convertido en uno de los principales institutos de preservación del país. Habíamos salvado más de 40 edificios históricos en 5 años. Habíamos formado a cientos de estudiantes. Habíamos publicado artículos, organizado conferencias, cambiado la conversación sobre la arquitectura histórica. La empresa de Hassan, nuestra empresa, prosperaba. Habíamos abierto una segunda oficina en San Francisco. Habíamos ganado premios. Nos habíamos convertido en la empresa de referencia para proyectos de restauración delicados. ¿Y yo? Había encontrado algo que pensé que había perdido para siempre: paz. No la paz ingenua de alguien que nunca ha sido herido, sino la paz duramente ganada de alguien que había sobrevivido, luchado y salido más fuerte. Todavía pensaba en esa cena de aniversario a veces. En el momento en que Hassan llamó, en los champiñones flotando en la salsa oscura como el vino. En lo cerca que estuve de comerlos. Pero no me detenía en ello, porque detenerse en lo que casi sucedió significaba perderse lo que realmente sucedió. Y lo que sucedió fue que sobreviví. Luché. Gané. Y al ganar, encontré mi verdadera vocación. No solo preservar edificios, sino preservar la idea de que la fuerza viene en muchas formas. Que la inteligencia es su propio tipo de poder. Que la paciencia y la planificación pueden derrotar incluso a los enemigos más astutos. Julian Hawthorne había construido secretos en sus edificios. Yo había construido mi vida sobre los secretos que había aprendido al estar a punto de ser destruido. Y ambos, a nuestra manera, habíamos creado algo que nos sobreviviría, algo que importaba, algo que perduraba. Eso era suficiente. Eso era todo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.